Hola, este vídeo es para aprender y ver cómo se deberían de hacer los diseños de los esquemas de automatismos de lógica cableada. Para ello hemos subido a Aules una hoja de ejercicios propuestos que se llama Ejercicios de lógica cableada, está en el tema 3, y podemos ver que hay diferentes tipos de ejercicios y en cada uno de ellos aumenta un poco la complejidad porque vamos añadiendo nuevos conceptos que interesa practicar. Por ejemplo, lo que es la realimentación, lo que es un enclavamiento, lo que es un final de carrera, lo que es un sensor inductivo, etcétera, ¿vale? Y diversas maniobras muy interesantes. Con esto podemos aprender a diseñar cualquier automatismo que queramos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer siempre es leer el enunciado. Y vemos aquí que dice, accionamiento de un relé mediante pulsadores de marcha y paro. Al accionar el pulsador S1 se excita la bobina de relé K1. Al cesar el impulso sobre S1, la bobina queda realimentada por medio del contacto NA1314 del K1. Al pulsar S0, cortamos la alimentación del circuito y desexcitamos la bobina K1, quedando dispuesto el circuito para una nueva puesta en funcionamiento. Bien, primero vamos a dibujar las líneas de alimentación. Todo circuito tiene que estar alimentado y protegido. En este caso un fusible, pero podría ser un interruptor automático magnetotérmico. Este es fase y neutro. Estamos trabajando solo, estos ejercicios solo son con maniobra. No habrá fuerza en los ejercicios. ¿Vale? Ya veremos también cómo se diseña la fuerza. Entonces, estos serían 230 voltios de tensión alterna, 50 hercios. Bien. Al accionar el pulsador S1 se excita la bobina de relé K1. Luego lo primero que tenemos que hacer es poner aquí una bobina de un relé KA1. Hay que dibujar muy bien los símbolos y poner también su numeración. Se excita porque hemos pulsado el S1. El S1, al ser un pulsador que alimenta el circuito, será abierto. El S1 es el abierto, es un 1314. Vemos que a veces ponemos 3-4 o 13-14. Eso depende de si ese pulsador tiene un contacto o dos contactos. Si tiene un contacto, solo con poner 1-2 o 3-4 pues sería suficiente. Pero normalmente o muchas veces tenemos dos contactos y entonces tenemos que numerarlos tal cual la nomenclatura que hemos visto anteriormente, que sería la primera cifra, el número de orden del contacto, y la segunda si es abierto o cerrado. En este caso, el primer contacto es 1 y luego 3-4 porque es abierto. Es un 13-14. Bien. Voy a leer. Al accionar el pulsador S1 se excita la bobina de relé K1. Al cesar el impulso sobre S1, la bobina queda realimentada por medio del contacto NA1314 del K1. Ya tenemos que saber el concepto de realimentación, que es este. En paralelo a el pulsador que pone en marcha al K1, ponemos un contacto de este relé K1, que ya nos dice incluso que es un 1314, ¿vale? Y esto es lo que activará la bobina del K1. Al pulsar S0 cortamos la alimentación del circuito y desexcitamos la bobina del K1. Así como el abierto está así en serie a la bobina, el cerrado también tiene que estar en serie, en este caso porque es un paro, ¿vale? A la bobina y a toda esta maniobra. Este sería el 11-12, ¿vale? Porque vemos que la alimentación tiene que pasar a través de este contacto cerrado y cuando nosotros pulsemos, este pulsador desexcitará, cortará el suministro eléctrico, la corriente, a la bobina y entonces se desconectará K1, dejará de estar alimentado y entonces cuando dejemos de pulsar S0 ya no funcionará K1, ¿vale? Y finalmente dice, quedando dispuesto el circuito para una nueva puesta en funcionamiento, evidentemente. Ahora está el circuito a expensas de que volvamos a pulsar S1. ¿Vale? Bien. Otra cosa que pregunta ahí en el enunciado, arriba, es hacer cronogramas o funciones lógicas. Cronograma normalmente lo haremos con ejercicios y esquemas que tengan temporizadores. ¿Vale? Entonces, en este caso vamos a hacer la función lógica. La función lógica sería F1, porque tiene una denominación de F y 1 porque es la única que hay. Y luego podemos aquí entre paréntesis KA1, que es lo que queremos activar. La función lógica es una función
una ecuación matemática que lo que hace es expresar cómo y qué condiciones tienen que cumplirse para que se active K1. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que se active K1? En este caso la función sería, primero, no tener S0. Porque si yo tengo S0, yo pulso, no pasa la corriente y no funciona K1. Luego no tengo que tener S0 pulsado, ¿vale? ¿Cómo se pone no tener? Una raya arriba. Eso es la negación. Y la AND, en la ecuación está, que es la I, ¿vale? Sería un producto por, bien, no tener S0 y, ponemos un paréntesis porque ahora hay un paralelo. O bien tener S1 o bien tener K1. El OR equivale a la O en español, sería la suma. Entonces, en este caso sería tener o bien S1 o bien tener Ka1. Y esta sería la función lógica de este ejercicio. Bien. Entonces, vamos a ver otro ejercicio. El 2. Y el 2, vamos a leerlo primero, nos dice: accionamiento de dos relés mediante pulsadores de marcha independiente y paro común. Al accionar el pulsador S1 se excita la bobina del K1, realimentándose con un contacto abierto 1314 de K1. Al accionar S2 se excita la bobina del relé Ka2, realimentándose a través de un contacto abierto 1314 de Ka2. Al pulsar S0 cortamos alimentación a ambas bobinas, este elemento es importante, quedando el circuito para una nueva puesta en funcionamiento. Con esto hemos visto otra maniobra de paro-marcha realimentación. Lo que pasa que en este caso el S0, el paro, es común a ambas maniobras. Vamos a ver cómo lo tendríamos que implementar y dibujar. Volvemos a hacer las líneas de alimentación. El L1, F1, fusible, que podría ser también un magnetotérmico. Acordaos de la simbología del magnetotérmico, ¿vale? En este caso, para simplificar, ponemos un fusible. Entonces decimos que tenemos un K1, Ka1 y un Ka2. Ka2. Acordaos siempre de poner bien la numeración. Bien, ya podemos poner aquí abajo lo que es el neutro. Bien, entonces, dice, al accionar el pulsador S1 se excita la bobina del K1. O sea, aquí arriba, si es lo que excita, lo que pone en marcha, lo que activa, sería un pulsador abierto, que sería el S1. Es un 1314, ¿vale? Y este actúa y activa el K1. Dice, realimentándose con un contacto abierto 1314 del K1. ¿Cómo es la realimentación? En paralelo. En paralelo, ponemos aquí un K1 que nos dice que es el 1314. Pues el 1314. ¿Vale? Los datos nos da el enunciado, pero de todas maneras sabemos que si es el primer contacto abierto de relé que se utiliza, es el primero, es un 1 y luego un 3-4 porque es abierto, será un 13-14. Bien, al accionar S2 se excita la bobina de relé K2. Lo mismo ocurre aquí. Hacemos así. El S2 y este será también un 13-14. Realimentándose a través de un contacto abierto 13-14 del K2. Luego aquí ponemos una realimentación, igual que antes. En este caso del K2 será un 13-14. Dice, al pulsar S0 cortamos la alimentación a ambas bobinas, quedando circuito para una nueva puesta en funcionamiento. Un paro común. ¿Cómo podemos poner el paro común? Si tomamos la alimentación y ponemos un contacto cerrado, porque los paros ya sabemos que son contactos cerrados, en este caso sería un S0 también, este sería un 11-12, y esto alimenta tanto una maniobra como la otra. Entonces tenemos que este paro es un paro para tanto esta maniobra como para esta. Llamamos esto una maniobra y esto una maniobra porque son lo que hace activarse K1 y K2 respectivamente. El paro es común a ambas maniobras. Bien, ¿cómo serían las funciones lógicas? Las funciones lógicas, la 1 que sería Ka1, vemos que es, al igual que antes, no tener S0 y o bien tener S1 o, el más, tener K1. ¿Vale?
Fijaos que es esta maniobra de aquí. Y esta también depende de ese 0. Luego F2 sería KA2 igual a no tener ese 0, eso sigue igual, y tener o bien S2 o tener KA2. ¿Vale? Y esto sería en cuanto a las funciones lógicas que nos pide el enunciado del ejercicio. ¿Vale? Y así todos los ejercicios. Muchas gracias.